Bienvenidos a la Hora Nacional, el sonido que nos hermana. Transmitimos para que su radio y sus dispositivos lleven el alma de México a todos lados. Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Y estamos listos para viajar hacia los recuerdos a través de la nostalgia y el rock and roll. Y es que hoy rendimos homenaje a un símbolo, a la representación de una época que sigue haciendo historia. César Costa. Ídolo de multitudes y una figura que marcó a la generación que escribió el rumbo de México durante décadas. Fíjense, músico, actor, abogado y altruista. César pasó de las camisas negras y sus clásicos suéteres a vestir la camiseta de la UNICEF como embajador en pro de la infancia. Los siguientes 60 minutos nos harán mover los pies y revolucionar los corazones. Quédense y prepárense para una noche entrañable. Amigos de la Hora Nacional, hoy tenemos el placer de charlar, además de un hombre con mucha trayectoria, ya más de 6 décadas, también es el de los más queridos en México y de verdad para nosotros es un gusto porque es un hombre de mucha disciplina, de inteligencia y sobre todo pues muy trabajador. Gracias Rosalinda, gracias Orlando y gracias a todo el personal de Elisa Nava por esta oportunidad de estar cerca de ustedes, amigos. Y sí, para mí es un honor y un gusto poder estar en la Hora Nacional. Tanto y tanto que platicar, familia mexicana, familia de la Hora Nacional, que no sabemos bien por dónde empezar, pero estuvimos leyendo, viendo sus series, escuchando su música y nos llamó mucho la atención el inicio. Usted creció, vivió y se desarrolló en la Ciudad de México, en una Ciudad de México completamente diferente, en la que he escuchado que jugaba. Totalmente, era una maravilla porque vivíamos en la calle. Para mí el Parque México, vivíamos en la calle de Cuautla, 34. Y vivíamos en la calle y mi mamá de pronto nos gritaba que nos fuéramos a merendar y a hacer la tarea. Pero la vida se hacía en la calle y jugábamos con la palomilla. Y luego nos quedaba cerca el Parque México y ahí era el gran parque, ¿no?, para nosotros. Y el colegio alemán nos íbamos caminando por la calle, por la avenida de Mazatlán, para el colegio alemán, que ahí fue donde estudié hasta secundaria. Y para quienes nos estén viendo y no sepan exactamente de qué se trata, bueno, es la Colonia Condesa, que es una colonia muy popular en la ciudad. ¿Qué se aprendía en las calles en ese tiempo? Eran diferentes. Híjole, se aprendía todo, mira, se aprendía a subir en los árboles, ¿no? Se aprendía a jugar en grupo, a jugar burro 16, a bote pateado, a tochito, cascarita, pero había un sentido de comunidad muy importante que ahora no se tiene. Ahora no se vive en la calle, desgraciadamente, pero aprendimos mucho y a convivir con compañeros y con amigos, así es que era realmente maravilloso. Mi papá pudo tener una televisión blanco y negro al principio, entonces pues era un centro de atracción, íbamos a toda la palomilla, iba a ver las luchas ahí, los programas que iniciaron la televisión mexicana. ¿Por qué no en todas las casas? Así es, ¿no? No, fue una suerte, mi papá tuvo mucha suerte, era una casa pequeña, pero fueron muy generosos, ellos siempre abrieron las puertas, entonces siempre estaba lleno de amigos, éramos 5 hombres y una mujer, entonces cada uno llevaba 1 o 2 amigos, así es que eso era siempre una parranda, un motivo de diversión. Pero además también llama la atención porque desde muy chico le inculcaron como el gusto por un instrumento musical, por la música, o sea, sí se vivía en la calle, sí se jugaba, pero además empezó con el piano desde muy pequeño y esa parte también es muy interesante. Claro que sí, Rosalba. Mi madre, que era de ascendencia europea, era concertista de violín ella. Entonces tenía la cultura de que después de la posguerra, obviamente el aprender un instrumento era una especie de salvoconducto. Podrías vivir y trabajar en cualquier lugar del mundo, siempre habrá una orquesta, algún lugar donde hacer música.
Y entonces nos dio a escoger a cada uno de nosotros un instrumento. Yo estudié 2 años piano primero, y luego dejé el piano y estudié 4 años de violín con el maestro Chilio Obredo, que fue director de la Sinfónica de la universidad. Y bueno, tenía yo una muy buena educación musical. Oiga, pero además de eso, justo como lo dice, era como una actividad alternativa. Cuando yo leí que usted estudió Derecho, yo también estudié Derecho, y se dedicó a otra cosa, fue como, wow, ¿qué fue lo que sucedió? En el camino pasan muchas cosas y de pronto Rosalba decía, yo tengo la curiosidad, a lo mejor en su familia le dijeron, César, estudia Derecho, y él dijo, bueno, sí, pero lo mío está del otro lado. Fíjate que no fue así, porque yo sabía que a lo mejor era efímero el rock and roll. Entonces yo dije, bueno, qué mejor que estudiar leyes, que es una carrera de humanidades y que iba mucho con mi manera de ser, ¿no? Regresando un poco, perdón, a esto del rock and roll, que además me parece muy importante, no muchos saben que el verdadero pionero en México e incluso en Latinoamérica de traer el rock and roll en español, pues nada más nada menos que usted. No había un buen ambiente para nos tildaban de rebeldes sin causa, de buenos para nada, ¿no? Un poco por la película Rebelde sin causa, que fue realmente, y creo yo, la película que creó este rompimiento, ¿no?, institucional, y que creó un poco, junto con obviamente la música, con Elvis Presley, pero antes de Elvis, con Buddy Holly, con Jimmy Bowen, Buddy Knox, las canciones negras espirituales, ¿no?, y que fueron lo que fueron gestando el rock and roll. Y en el principio fue Bill Haley y sus Cometas, que nosotros lo conocimos porque lo fuimos a ver, a buscar a un hotel que estaba allí en Insurgentes Norte, que se llamaba Astoria, y lo fuimos a invitar a que fuera a escuchar uno de nuestros ensayos, y él dijo que no podía, que estaba ocupado, pero el baterista sí fue. Entonces lo metimos como cabía, porque era enorme, en un coche chiquito, un Fiat que me prestó mi papá, y fuimos ahí, lo llevamos y ya nos dio sugerencias para la batería y ya lo regresamos, pero realmente fue Bill Haley y sus Cometas, y luego fueron nosotros, los Black Jeans, los Camisas Negras, junto con los Rebeldes del Rock, los Locos del Ritmo, y después Vivi Hernández y los demás grupos, ¿no? Y después, perdón, viene esta etapa ya como solista. Sí, al disolverse el grupo de los Camisas Negras, que me dio mucha tristeza, supe que estaban dando la audición buscaban un cantante, y entonces le pedí al tecladista de los Rebeldes del Rock, al Tibio, porque su mamá, le decíamos el Tibio, que su mamá era de Río Frío y su papá de Aguascalientes. Entonces él me acompañó una canción y me dijeron, sí, perfecto, ok, apréndete estas canciones, hazles la letra, y grabamos, tomamos tonos en una semana, y para mí fue una locura. Yo estaba acostumbrado a mis 3 compañeros, ¿no? Y de pronto llego al estudio, y el estudio estaba tapizado de músicos, con los coros de Bellas Artes, y bueno, para mí fue un viaje que hasta la fecha me tiene pasmado. Todavía sigo afortunadamente no he perdido la capacidad de asombrarme, y sigo asombrándome de haber durado tantos años. Y bueno, ese fue el inicio ya como solista, como con la canción de Mi Pueblo, que le hice la letra, y con Amor Loco del otro lado. Yo no era muy bueno haciendo letras, me costaba mucho trabajo, pero hice varias al principio de la carrera, porque no había quien las hiciera. Entonces ya grabé, y de ahí pues me he pasado correteando a César Costa toda mi vida. Pero para no ser muy bueno tiene muchísimos éxitos, o sea,
segundo lugar en la OTI, mi pueblo, Sí. dile que la quiero. O sea, realmente la carrera y la trayectoria de verdad ha sido éxito tras éxito. He sido muy afortunado, Rosalinda, he sido muy afortunado, me he topado con gente de la cual he aprendido muchísimo y a la cual estoy eternamente agradecido, ¿no? Primero Paco de la Barrera, que fue mi director musical allí en Discos Orfeón, y tuvimos muchísimos éxitos, caminamos muy bien los primeros años. Luego la compañía ya no me permitía expandirme internacionalmente y cambié de compañía. Me fui a la RCA Víctor con Julián Fuentes, que a quien conocí, que para mí es uno de los grandes promotores de la música mexicana, ¿no? Que acabamos el año pasado, creo, falleció y me dolió mucho. Fue un gran amigo y un gran maestro. Oiga, una pregunta que tiene que ver justo con este momento. Sí. ¿Cómo usted lidia con este estrellato? Porque uno era muy joven, dos venía de un grupo de compas, de amigos que tocaban para los chavos, y de pronto estar con grandes nombres históricos y darse cuenta de que ya había llegado el momento. Pues es que nunca llega el momento, Bueno, para mí. Yo me llevaba mi altero de libros porque los trayectos eran largos en camión, entonces aprovechaba a estudiar para no retrasarme tanto en la universidad, pero la estancia de cada uno de nosotros en el escenario era muy corta porque era una caravana, éramos muchos artistas, eran 15 minutos, ¿no? 6, 7 canciones. Y demostrar en 15 minutos todo. Así es, y de ahí te subían a un taxi y te ibas a la siguiente ciudad y ahí ya te estaban esperando y ahí cantabas, y luego a la tercera. Por ejemplo, hacíamos Ciudad Victoria, después hacíamos El Mante y luego hacíamos Tampico. El mismo día. El mismo. No, era matador. Desgastante. Eso ahí es donde yo hice tablas, donde me curtí, porque todo era nuevo, todo, el rock era nuevo. Todos tuvimos que ir aprendiendo al día, ¿no? A rockear. A rock and rollear, porque rockear ya es posterior, ¿no? A rock and rollear. Y eso me dio, yo creo que una experiencia muy importante. Y luego llegaba yo a la universidad y llegaba, por ejemplo, en Laura Payares, mi maestro Sánchez Cordero, el papá de doña Olga, fue maestro mío, me decía, a ver, compañero, usted es el que canta wow, ¿verdad? Pues sí, maestro. Pásele y cántela. No, maestro. ¿Quién es? No, ¿sabe qué? Mejor le doy la clase. No, pero mis compañeros, con tal de no tener clase, felices, no, que cante. Y claro, otra sí, y ahí estaba yo cantando a capela, Mi pueblo, Amor loco, besos por teléfono. Pero fue maravilloso esa estancia mía en la universidad. Fue verdaderamente maravilloso. ¿Y acabó? La carrera. Sí, terminé la carrera y me recibí todo. Mi tesis fue sobre coproducción internacional cinematográfica. Ya enfocada. Ya en Derecho Internacional, porque yo ya estaba en el cine y veía que hacía falta una tesis sobre eso, de cómo crear las coproducciones internacionales. Y justo platicábamos, Rosalba, sobre esa transición de ser una estrella de la música, de estar trabajando por ahí y de pronto llegar al cine, 14 películas. actuación, ¿cómo se va adaptando su carrera a ese paso? Y hubo dos cosas, Orlando, que me mantuvieron los pies en la tierra. Que nunca salí de la casa de mis papás hasta para casarme. Y eso me mantuvo muy aterrizado, porque yo era uno más de los hijos. Un hijo de familia. Y luego no dejar la universidad, porque ahí era yo un estudiante más, ¿no? Y muchos maestros eran muy generosos, muy generosos, pero otros eran muy duros conmigo, ¿no? Porque
no les gustaba mucho que, Un además abogado canta bien usted, en el escenario. es cantante, no, pues decídase, ¿no, compañero? Entonces, pero fue maravilloso. Y fui creando un grupo de amigos muy queridos, verdaderos hermanos, compañeros de estudio, y luego en la carrera artística, igual he tenido la oportunidad de hacer amistades y afectos muy valiosos para mí, ¿no? que hasta la fecha los conservo y los continúo cultivando de alguna manera, porque pues eso es la vida, ¿no? Y eso me mantuvo con los pies en la tierra, el no marearme, el no sentir que yo ya había llegado o logrado algo, sino que era ir aprendiendo día a día, ¿no? Claro, y que la fama no había llegado a la cabeza para marear. No, Sí. la fama y el poder vuelven muy loco a mucha gente, ¿no? Y a eso le tenía yo mucho miedo. Así es que yo me mantuve como hijo de familia hasta que me casé con mi esposa, que llevamos 53 años de casados. Y creo que eso fueron dos decisiones importantes, muy importantes. Hola, ¿qué tal? Soy Angélica María. Qué bueno que le estén haciendo este homenaje a nuestro querido, adorado César Costa. Nada tan merecido. César, un ser lindo, un hombre inteligente, bueno, buen padre, buen marido, buen amigo. Amigo mío desde 50 años. Ya cuando habla uno de 50 años es que ya es uno muy viejito. Bueno, pues a mi amigo Ruquito, adorado, César, te mando un beso. Sabes lo que te quiero y que este homenaje tan merecido me da mucho gusto, porque sé la clase de persona que eres, la clase de artista que eres. Me piden que diga una anécdota, pues fíjate nada más que se me olvidan, han sido tantas, hemos compartido tantos momentos sensacionales juntos y terribles también juntos, pues en esta carrera vive uno de todo, pero de verdad me da mucho gusto este homenaje que se te hace. Te mando todo mi amor, te mando mi cariño, sabes que lo tienes, lo tendrás siempre hasta el último día de mi vida. Besos, César. Mi hija también te manda besos, dice que no besos por teléfono, sino que besos por aquí. Ok. Y que te mando un abrazote grandote. Te queremos mucho toda la familia y todo el público. Besos, corazón, felicidades. Ay, amigos y amigas de la Hora Nacional, la carrera de César Costa está marcada por el éxito musical. Sin embargo, su actuación en el cine, eso le reafirmó el cariño del público y le dio la oportunidad de compartir créditos, pues, con grandes actrices, grandes actores de la época. Para platicar sobre su trayectoria en la pantalla grande, está con nosotros el investigador, crítico y docente cinematográfico José Antonio Valdés Peña. Bienvenido, José Hola, Antonio. ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias Gracias por a estar ustedes. aquí, José Antonio. Gracias, Fernanda. Tú como crítico de cine y bueno, especialmente como amigo, ¿qué Sí. nos puedes compartir sobre la trayectoria de César Costa en ese nivel? Pues mira, César Costa responde, Fernanda, y a un momento muy importante de cambio en la sociedad mexicana. Cuando llega la locura del rock and roll a mediados de los años 50, tenemos por un lado la figura de Elvis Presley, que es una figura dominante, muy sexosa para la época, y de pronto aparecen estos jóvenes cantantes mexicanos que tienen más como la imagen del crooner, como la imagen tipo Frank Sinatra, tipo Paul Anka también. Vamos, que no espantaban tanto a las mamás. Exacto, pero tenían, Como el Exacto, sí. light, ¿no? Para el Tenían permisivo las para la dos sociedad. cosas, Así es. gustaban a los jóvenes, pero tenían la palomita, el gustaban permiso. a los jóvenes, gustaban a los papás y gustaban a las chicas también, porque estaban muy bien plantados. Entonces, César
Costa empieza dentro de una generación de actores jóvenes que empiezan a entrar al cine mexicano que tiene temática de rock and roll. Ahora, la ironía, Fernanda, es que muchas de estas películas estaban dirigidas por veteranazos que venían desde los años 30 y que yo no sé qué tanto entendían muy bien El lo que rock and estaban roll, filmando, el pero ¿Y cómo se llamaba? Una juventud. Sí, por ejemplo, Julián Soler, trabajar con don Fernando Soler, trabajar con estos actores que pertenecen a una generación completamente distinta a la de ellos. Sí, entonces hay que tomar estos modelos como Frank Sinatra, como Paul Anka, como James Dean, desde luego en los Estados Unidos, para entender lo que va a pasar aquí. Y precisamente César Costa, Angélica María, Fernando Luján, Enrique Guzmán. Entraban en ese perfil. Entran en ese perfil y entran en ese perfil de chavos que empiezan a contrapuntearse con la generación de los papás. Todavía no en un tono como el del 68, de ninguna forma, pero sí ya jóvenes rebeldes sin causa sobre todo. Y bueno, César Costa va a quedar en varias películas importantes en ese momento. ¿Qué pasaba en el cine mexicano en esa época? Es decir, ¿dónde entra de dónde este género? veníamos, exacto. ¿Y cómo se cuela este género a esta? Bueno, del cine nacional de oro. Se cuela por una necesidad comercial, evidentemente, que era tratar de capitalizar el éxito del rock and roll, pero con una especie como de precaución, ¿no? O sea, estas historias son historias de jóvenes rebeldones y moralistas, porque pero te decían, ahí está. Juventud perdida. Sí, la juventud sin ley, Pero- la edad de pero la aceptado, violencia. ¿no? En la sociedad. Pues. Pero sobre todo siempre hay una moraleja y siempre Sí, los jóvenes sí. terminaban agachando la cabeza ante la generación de arriba, ¿no? Sí. Porque finalmente Fernando Soler seguía siendo esa figura del padre dominante, Claro. terrible, al cual se le puede cuestionar, pero no se le puede vencer. Y de pronto, pues estos jóvenes ya también cayeron en la comedia y ahí es donde viene una relajación un poquito más grande del género y pues ya nos vamos al relajo de Un reventón Alberto de peluche. Vázquez, exacto, de la buena onda con Alberto Vázquez, Fernando Luján, Angélica María, aparece Julisa, aparece Manolo Muñoz, Johnny Laboriel, todos los grupos de moda salen en las canciones amenizando algún baile, por ahí anda Tere Velázquez, por ahí anda, pues bueno, todas estas grandes presencias con las cuales César pues le va a tocar trabajar, ¿no? Desde luego estaba esa generación más grande como Doña Libertad Lamarque, o Sara García, o Fernando Soler, pero también está la chaviza, y entonces en un momento el género se relaja, se vuelve relajo, y Y de se ahí vuelve nos comedia. vamos ya a comer. Ahora, a eso es como empieza César Costa en el cine. Sí. Pero su carrera en el cine va evolucionando. Hasta la tele. Pues mira, son pocas películas realmente las que hace César, son 15 largometrajes los que filma en una carrera que empieza a principios de los 60, se interrumpe en los 70 porque esta generación ya no encuentra un espejo en la nueva generación del cine mexicano, pensando, no sé, en Juan Ibáñez, en Arturo Ripstein, en Felipe Casals, ya no Oye, encuentran un Jodorowsky. espejo. O Jodorowsky, Que, ¿no? que el Indio Para Fernández se la sentenció y dijo, aquí ningún greñudo va a grabar cine en este país. Sí, pero el greñudo le llevó un tequila con y eso ya se se lo arreglaba. tomaron entre los dos y ya le dio permiso de grabar. Sí, pero pero era otro cine mucho era más otro experimental y hasta político, ¿no? muy de cuestionamiento, y entonces esta generación ya no encuentra un espacio ahí. Lo que pasa es que César luego tiene un gran momento en la televisión donde llegamos a La Carabina de Ambrosio y a todos los shows Ay, qué donde él divertida participa. era. Y luego tiene esta serie que nos tocó a muchos de nosotros cuando niños, que es Papá Soltero. Y ya, eso fue el que tiene una acabose. versión en cine. Por ahí en el 95 se estrena una película que se llama Me Quiero Casar, que era como una continuación de la serie de Y televisión. ahorita viene ya la secuela, Y viene ¿eh? la secuela. Y eran ellos exactamente. mismos. Eran ellos mismos con todo el equipo de la mira. producción del programa. La película se estrenó en el 95 y por ahí se puede ver de repente en algún canal. Y la secuela viene con todos también, Sí, ¿eh? con todos también. Oye, pero luego vino ya y se volvió conductor de Se programa volvió mañanero. conductor, lo teníamos en Un Nuevo Día todas las mañanas con Rebeca de Alba. Todavía Y siempre- no bailaban, ¿eh? No, en todavía los no. morning shows, todavía no. Era muy serio, era muy formato noticiero, muy formato de revista, pero nunca perdió ese contacto que Candor. tuvo con el público. Un carisma, porque ¿no? tiene un carisma sensacional, es un tipo que sabe de cine, no tienes la idea de cosas que sabe de ¿Cómo cine. crees? Yo lo Es conocí, cinéfilo. Fernanda, claro, yo lo conocí porque coincidimos en la elaboración, en la creación de una exposición del humor en el cine mexicano, que la curó Rafael Barajas, el Fisgón,
con Qué apoyo de bonito. César Costa, el doctor Alejandro Pelayo y un servidor. Entonces, trabajamos durante meses y luego he logrado trabajar con él en otras cosas. Y es un tipo que sabe de cine, de cultura, y es un tipo que tiene un gran sentido de humanidad y sobre todo una colección de suéteres importantísima, Claro, que interminable. muchos de ellos se han subastado y lo que se ha recibido ha sido Lo ha para donado. obras de caridad. Oye, para pero él renovar el seguirá turismo. siendo el yerno de México. ¿eh? Ah, sí, cómo Es no. que todas las mamás lo Claro. querían para sus hijas. Porque siempre dio esa imagen Ese, buena, digo, limpia. muy a diferencia, Sí. ¿no? De don Enrique Guzmán, que él sí era el loco del copete. Y por ahí Eh, hay una película de César Costa, me parece, que dice que además era el cuñado de todos, ¿no? Hay Creo una que se llama Adiós, Cuñado. Adiós, cuñado. A Caín, Abel y el otro. Bueno, Caín, desde Abel y luego el otro. un melodrama sensacional que creo que es la película que más recuerda a la gente, que es Dile que la quiero. Oh. Donde, bueno, con Patricia Conde ahí, No, donde sí él es. anda corriendo coches porque el hermano es un calavera. Y no. Él siempre era el muchacho bueno, el muchacho, no era este joven atormentado estilo James Dean, era un chavo buena onda, elegante, con sus suéteres siempre, y que además, pues era este crooner, ¿no? Porque él no manejó tanto la imagen de rockero, sino como de baladista elegante, ¿no? Y bueno, pues César ha atravesado el tiempo y el espacio y lo seguimos viendo y siempre es una presencia agradable, es una presencia fresca. Oye, ¿por qué no habrán rescatado estos personajazos, los Ajá. que ahora hacen series en estas plataformas? Claro. El otro día nos lo decía para la hora nacional el propio López Tarso. Oh. Dice, no me han hablado. Y el señor Sí. está enterito, ¿eh? Claro, Pues, yo sí de impresionante. repente haría alguna travesura, ¿no? Claro, Como- porque, mira, yo creo que ahorita estamos cayendo en un momento, Fernanda, y ustedes dos que son gente de los medios de comunicación lo perciben, donde, por ejemplo, ahora la figura del influencer o el youtuber se está comiendo todo y está en la mercadotecnia y está en la publicidad y está en la comunicación. Yo siento que también forma parte del desconocimiento de toda una generación que no voltea para atrás y ve a un Ignacio López Tarso pero que o a un tampoco César le Costa. dicen algo a esta otra generación que no está Claro. viendo a los influencers. Están Claro. como hay una gran brecha. Pues ojalá que se arme un diálogo, ojalá Ay, que haya un padre. diálogo entre todas las generaciones para que podamos aprovechar grandes talentos que están en un gran momento todavía creativo Sí, y que pueden aportarle mucho a todo el mundo. Qué divertido. Ay, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernanda. Y entonces, recomiéndanos dos. A ver, la de tragedia ya sabemos Dile que la quiero, esa es obligada. Y una para reírnos, aunque sea. Una para reírnos, a Caín, Abel y el otro, Ya donde con además está César Costa, está Alberto Vázquez, está Enrique Guzmán y está Tintán. Au, ¿Qué más podemos pedir? no, ya, Pues ya ya, lo ya. saben. Sí, sí, Hay sí. que buscarla de inmediato. Claro que sí. Gracias, Gracias, Antonio. Fernanda. Gracias, José Antonio. Qué buenas recomendaciones. Y continuamos No en se la vayan. hora nacional. Querido César, eres para mí, independientemente de un gran ejemplo, un padre porque crecí a tu lado trabajando en esa maravillosa serie de televisión Papá Soltero. Desde entonces te tengo en mi vida como una persona invaluable. Has sido guía en muchos aspectos de mi vida, en la parte laboral, en la parte de educación, en relaciones públicas. Agradezco a la vida el poderte conocer, el disfrutar de tu trabajo, de tu transparencia, de tu honestidad. Eres un hombre pro familia, pro principios y valores, y eso, además de tu gran talento como uno de los grandes ídolos del rock y como actor, te hacen más grande. Siempre nos has inculcado a los que hemos compartido contigo tu vida, que hay que ser equilibrados, ordenados y profesionales hablando del trabajo. Así es como tú te conduces, eres una persona congruente, lo que piensa lo hace, eres un hombre de total respeto y por eso creo que es más que merecido que la Hora Nacional haga un homenaje no solo a tu trayectoria, sino a tu gran valor como ser humano. Te queremos, mi querido César Roel, César Costa, de parte de tu hijo putativo, Gerardo Quirós. Amigas y amigos de la Hora Nacional, pues estamos aquí en la UNICEF
Nos encontramos con Luis Fernando Carrera Castro, que cuenta con una amplia experiencia en relaciones internacionales, política social, emergencias, crisis humanitarias y derechos humanos, particularmente en temas de la infancia y de la adolescencia. Pues hoy tenemos el gusto de conversar con él. Muchas gracias por recibirnos aquí a la Hora Nacional. Muchas gracias por venir a visitarnos, es un placer tenerlos acá. Al contrario, es un honor que nos abran las puertas de la UNICEF. Nosotros tenemos entendido que nuestro homenajeado, en este caso de la Hora Nacional, que es César Costa, ha participado con ustedes activamente. ¿Qué anécdota o de qué manera ha participado César Costa? César inició una relación con UNICEF México en el año 1995. Él ha formado parte desde entonces de un organismo de apoyo y acompañamiento de UNICEF, de personas mexicanas que nos acompañan y nos apoyan, que se llama el Comité Consultivo de UNICEF en México. Ajá. Y él es de los socios fundadores, del comité. En el año 95, como te dije, así que ya tiene muchísimos años, está cooperando en temas de niñez. Y más o menos unos 10 años después se le nombró embajador de UNICEF en México. Fue el primer embajador de UNICEF en México, no había existido ningún embajador de UNICEF previamente. La categoría de embajador de UNICEF es una categoría que se creó hace muchos años, cuando grandes personajes sobre todo del mundo artístico, sí, decidieron acompañar la labor de UNICEF. Muy recordados Audrey Hepburn, que es una gran actriz histórica, y Roger Moore, que es otro gran actor, todos los dos ya que en paz descansen, pero fueron embajadores de UNICEF por décadas. Y bueno, dentro de esa corriente, César nos hizo el honor de ser el primer embajador de UNICEF aquí en México. ¿En qué consiste ser embajador de la UNICEF? ¿Qué cargo desempeña o qué actividades tiene que realizar? Mira, no es un cargo, porque no es un un funcionario en un sentido estricto, no tiene un salario, además es una persona que hace toda su labor de manera ad honorem. ¿Una especie de reconocimiento? Es básicamente una persona que por los valores que profesa, por la experiencia que ha tenido en su vida, por su proyección social como artista en este caso, permite promover mensajes de protección a la niñez en general. Entonces es una persona que de buena fe y sin pedir ningún recurso contraprestado, no le pagamos, no es alquilado, no tiene salario, nos ofrece su tiempo de manera generosa para enviar mensajes a la sociedad mexicana en este caso, en defensa y promoción de los derechos de la niñez. Claro, una especie de vínculo y de acercar a la gente también a... Alguien que le habla, alguien que ya es una persona que es conocida en el ámbito de la sociedad mexicana, que le habla desde esa confianza que se le tiene como artista y como figura pública en favor de los niños y las niñas. Claro. ¿Qué más nos podría compartir sobre lo que haya escuchado? Porque a lo mejor igual está aquí desde 1995. Que anecdóticamente alguien haya compartido acerca de César Costa con la UNICEF. Mira, como tiene una larguísima experiencia, hay muchas historias. Por ahí yo voy a empezar con una que es la creación del Consejo Consultivo de UNICEF. Él participó de manera muy entusiasta en ese Consejo Consultivo en el año 95. En ese momento obviamente existía otro representante de UNICEF en México, y él hizo un llamado a varios personajes importantes de la sociedad mexicana que se sumaran al consejo. Pero desde el primer día César se comprometió. Recordemos que César ha sido un artista muy reconocido por muchísimas décadas también en México, ya era muy reconocido en esa época, y en medio de sus múltiples actividades artísticas, él decidió sacar tiempo y dedicación en favor de la niñez. Entonces el representante de UNICEF de aquella época comentaba mucho sobre la dedicación, el esfuerzo, el compromiso, y cómo en medio de una agenda totalmente llena de actividades artísticas por él, él decidió que él tenía un tiempo para la niñez mexicana. Y bueno, 10 años después se le nombra embajador, y la representante, en este caso una japonesa que fue representante de UNICEF en México, también hablaba muchísimo del compromiso que tenía César, y por eso la idea de nombrarlo embajador, porque
es que ella tenía 10 años y uno decía, ¿cómo es posible que una persona con tantas ocupaciones y tan comprometido con su propia profesión artística saque tiempo para la niñez y de una manera tan convencida? Y bueno, nos acompañó en momentos críticos. En 2007 hubo unas inundaciones en Tabasco y él estuvo en primer lugar ahí. 2017 el gran terremoto que afectó a varias partes del centro de México también estuvo muy presente. Y bueno, él siempre enviando mensajes en favor de la niñez en todos esos contextos. Básicamente mensajes buscando la solidaridad y el acompañamiento. Y en este caso de estos eventos, pues la gente lo que celebra mucho no solamente son sus mensajes públicos, sino su vida privada, ¿no? Personal, donde él llegó a todos estos lugares y de una manera afable, amable, accesible, habló con los afectados, con los niñas y niños afectados, ¿no? Y esto pues todo el mundo recuerda su humanidad, su compromiso y su afabilidad, lo buena persona que es. Entusiasmo. Pues muchas gracias, Luis Fernando Carrera Castro, por habernos recibido y pues habernos compartido la experiencia que ha tenido César Costa a lo largo de estos años de manos de la UNICEF. Muchas gracias. No, un gusto y un placer, un honor además hablar de César siempre. Él es una persona muy querida en UNICEF y siempre lo recordamos como nuestro gran embajador. Gracias. Continuamos. El arte se comparte. Esto es La Voz del Pueblo. Laura y Tommy se amaban, siempre le quiso regalar. Cuando el rock and roll llegó a México a mediados de los 50, forjó una leyenda, César Costa. Nuestro homenajeado cuenta con una trayectoria de más de 6 décadas en activo y su éxito ha sido arrollador. Lo mismo lo vimos en televisión y en cine, que lo escuchamos en radio y en gira. Acurrucadita aquí, pero bien juntita, sí. Sentir los latidos de amor, los suspiros de tu corazón. La carrera musical de César Costa evolucionó del rockabilly clásico al rock and roll sin dejar de lado el romanticismo que le hace un guiño al pop. Lo cierto, César Costa fue uno de los pioneros del rock and roll en México. El rock and roll en español es un género musical de ritmo marcado, derivado de una mezcla de diversos géneros de música folclórica estadounidense como el doo-wop, rhythm and blues, hillbilly, blues, country y western, que se popularizó desde los años 50. Su fama como cantante lo catapultó al cine como protagonista de películas juveniles en la década de los 60. Más tarde lo vimos en televisión, pero su brillo se mantiene en la actualidad como una celebridad de talla mundial. Oh, qué alegría la que sentía. Esto fue La Voz del Pueblo. Claro, el cine fue una parte importantísima de su carrera. Sí. Y luego llega la televisión. 1987 estábamos viendo en los programas, que bueno, fue el año en que yo nací y creo que tú ya habías nacido, Rosario. Ya también. No. Pero usted ya hacía televisión y un programa que duró años y con un montón de éxito, Papá Soltero. Creo que sí, incluso podría seguir siendo vigente. Yo creo que sí, yo creo que fue un programa que nunca debió de haber salido del aire. Desgraciadamente tenían la política en Televisa, que no podías tener 2 programas al mismo tiempo, una persona. Conmigo hicieron una excepción porque el programa era muy exitoso, pero me habían dado ya un programa que se llamó Un Nuevo Día, que abrió todas las mañanas, abrió todos los programas en las mañanas, ¿no? Fuimos los que iniciamos ese horario. Desgraciadamente me lo permitieron tener los 2 programas un año, pero luego me dijeron, pues ni modo, ya no. Pero es un programa que a mí me importó mucho porque yo tenía mucho interés en mantener ciertos valores en la familia, que la familia mexicana es una familia muy sui generis, ¿no? Muy
muy muégano, ¿no? Nos unimos mucho, nos ayudamos. Y yo quería mantener esos valores a través del programa y logramos tener mucho éxito. Me tuvieron fe, me tuvieron confianza. Yo les pedí que me dieran 3 meses de estar al aire, porque iban a tardar en identificarse con Cesarín, con Miguel, con Alejandra, conmigo, con Gumara y con Pocholo. Entonces era una mezcolanza sui generis. Sí. Y a los 3 meses se levantó el programa y ya no bajó. Estuvo 8 años al aire y para mí fue maravilloso tener de compañeros a Luis Mario Quirós, que había ganado un Ariel por su película Mariana, a Gerardo Quirós, que es Miguel, ¿no? Que es un estupendo productor de teatro, es un hombre incansable, con Edith también, y luego con Pocholo y con Gumara, así es que, y Octavio Galindo, que se nos fue también, ¿no? Para mí fue entrañable, ese fue un programa muy importante. Y creo que además del gran reparto, todo este elenco que se fusionó, justo el hablar de los valores, el ver a un papá resolviendo las problemáticas, sentándose con sus hijos, haciendo esta función de la familia Muégano, también fue, y es hasta la fecha, el éxito, y la verdad es que muchos pedimos que regrese a pantalla. Pues sí, yo soy uno de tantos, ¿no? Pero no han tenido oídos para eso, desgraciadamente. Yo creo que es válido y ahora tendría mayor riqueza porque mis hijos ya estarían casados, ya tendría yo nietos, ya sería yo abuelo soltero, ¿no? Entonces, sí, yo creo que era un programa con contenido, un programa que no era muchos compañeros míos, y curiosamente cuando empezó no había esta conciencia de familias disfuncionales, ¿no? Y muchos amigos, luego me enteré cuando iba yo al club, me decían, oye, yo soy papá soltero igual que tú, caray, no sabes cómo me ayuda el programa para verlo con mis hijos y nos ayuda a comunicarnos. Realmente era un programa de comunicación, ¿no? Con los hijos. Y luego me ayudó mucho con mis hijas, tengo 2 hijas, porque veía yo los pleitos de ellas que separaban la recámara con cinta. Tú no te pases de aquí, son mis cajones. Ya lo he vivido. Y entonces les hice un programa referente a eso, ¿no? Les dije, vengan a ver el programa de hoy. Ay, papá, pero somos nosotros. Pues sí. Ahora entiendan lo tonto que es estarse dividiendo la recámara, ¿no? Oiga, hace ratito que veníamos y no estábamos para contarlo, pero en verdad la persona que nos trajo, nuestro compañero, nos decía, yo soy un papá soltero y me identifico mucho con esa serie. Creo que lo que rescatamos ahí son los valores. Hay mucha gente que quizás nos está viendo y escuchando que no tuvo oportunidad de verlo, véanlo, está ahí en YouTube. Y nos gustaría saber cuáles son los valores que usted rescataría de toda esa temporada, porque fueron muchos años, muchos valores, sí, pero también cosas que son esenciales. Mira, lo trabajamos de una manera muy inteligente, porque el escritor, que era Carlos Aguilar, y un querido amigo mío, mucho mayor que yo y con mucha experiencia en jóvenes y en niños, nos orientaba qué problemática tenía cada edad. Entonces cogíamos de la problemática, por ejemplo, tenía 9 años Cesarino, y se hacía pipí en la cama, empezó a hacerse pipí otra vez, y bueno, pues, ¿cuál será el problema? Pues resultaba que un niño en la escuela lo buleaba y le quitaba la torta, ¿no?, del recreo. Entonces, todos los programas tenían un viso de realidad. Claro, eran reales, no eran inventados nada más. Y a mí yo no pretendía que fuera un programa de carcajada, no, para eso era La Carabina de Ambrosio. Aquí era un programa con que tuviera una sonrisa la gente y le quedara algo del programa. Eso era mi mayor satisfacción.
Y además un programa que, como dice, generó mucho aprendizaje, ¿no? O sea, estos ejes temáticos al final hacían que la gente nos identificáramos y que buscáramos como el siguiente capítulo y ver qué pasa ahora con Alejandra y qué pasaba con los otros hijos, ¿no? O sea, yo creo que sí, Rosalba, porque todavía me sorprende que lo siguen pasando, me dicen sábados y domingos, creo, muy temprano, ¿no? Estoy en lugar de Chabelo, pero bueno, que además es un querido amigo y le mando un saludo muy cariñoso también. Fue una temporada en la Carabina de Ambrosio maravillosa y me divertí muchísimo. Marcó una gran generación, programa, marcó una generación ese programa. Marcó una generación y un tipo de comicidad blanco, ¿no? Nunca hubo albures, o si había albures, porque bueno, eran los amos del albur. Tanto Beto el Boticario como todos ellos eran buenísimos, pero eran muy finos, se cuidaban mucho. ¿Y cómo aceptó usted esa propuesta? Pues yo la propuse. Yo le dije a Humberto Navarro, que éramos muy queridos amigos, muy cercanos, le dije, oye Humberto, quiero hacer un programa en donde yo sea el patiño, yo sea el que permita que se luzcan los demás artistas. Me dijo, bueno, pues hay que irlo pensando, y lo empezamos a trabajar y dimos con la Carabina Ambrosio. Entonces ahí yo obviamente hacía que se lucía Alejandro Suárez, Beto el Boticario, no se diga, ¿no? Que no lo dejaba cantar. No me dejaba. Eso todavía me duele. Chabelo enorme sentado en Chabelo, no, bueno, esta pierna la tengo de caoba. No, lo aguanté durante 8 años, creo. Pues es un animalón, Javier. Y luego, eso es lo de menos, cargarlo, sino como me metía al baúl, me aventaba. Sí. Y luego, cuando decían corte, abría yo el baúl y le decía, desgraciado, no me avientes así. Claro, el baúl tenía colchoneta adentro, pero decía, se posesionaba de su papel y entonces me aventaba como si fuera yo pelota. Entonces, realmente creamos ahí un ambiente y un sentido del humor muy blanco, muy divertido, nunca fuimos ofensivos, ¿no? Y yo creo que eso se ha perdido, ¿no? Ahora todo es un poco más burdo, ya no hay esa fineza en el humor. Pero bueno, fueron dos programas que para mí significaron muchísimo. Sí. Por si fuera poco, también ha escrito. Así es. También tiene libros esa Costa. Uno nada más. Sí. Uno. Fue un intento de escribir mis memorias en ese entonces. Pues no tenía yo la edad para haber escrito más, pero quise dejar plasmado en un libro y que fue una estupenda labor de introspección, porque te hace escarbar mucho qué has hecho y cómo lo has hecho y todo. Entonces me sirvió muchísimo y quise yo dar a conocer cómo a través de la música había yo descubierto la posibilidad de volar por mí mismo, con mis alas, ¿no? De encontrarme a mí mismo, de saber quién soy yo, qué escogí de la vida, qué camino tomar, ¿no? Fue interesante, fue un trabajo de introspección interesante. Es un libro fácil de leer que habla básicamente de mis primeros años del rock and roll. ¿Todavía está disponible por ahí? ¿Se puede encontrar? No sé si todavía haya por ahí algún libro. Porque yo confieso que lo busqué y no di con él. Bueno, sí, espero un poquito más adelante ya con mayor madurez escribir un libro un poco con mayor contenido, ¿no? De lo que puedo yo darle a las nuevas generaciones, que por cierto, déjenme decirles algo de lo que me siento muy satisfecho. Yo tenía un amigo muy querido, uno de los grandes gurúes de la música moderna, bueno, de la bossa nova. Él fue uno de los fundadores de la bossa nova y vino aquí a México a fundar una compañía grabadora y nos hicimos buenos amigos. El señor André Midani, ya murió. André Midani
era un hombre fuera de serie, talentosísimo, muy creativo. Y un día después estábamos comiendo y le dije, oye André, él era vicepresidente de UEA en Nueva York, o sea, estaba más allá del bien. Los cuernos de la... Ah, sí, los cuernos de la... Le dije, ¿qué has hecho que te haya significado y gratificado humanamente algo? Me dijo, fíjate que hice una reunión con mis compañeros de la Bossa Nova y con las nuevas generaciones en la Universidad de Sao Paulo. Ah, pues qué bien. ¿Y qué hicieron? No, pues intercambiaron opiniones y esto. Ah, dije, pues qué bien, caray. Seguimos comiendo y en el postre le digo, oye André, ayúdame a hacer esto en México. Me dice, ¿qué cosa? Lo que me acabas de platicar. Déjame hacer en México un diplomado, déjame diseñarlo como un diplomado para poderle transmitir a las nuevas generaciones pues todos los golpes que me he dado yo, los traspiés y la manera de facilitarles la vida, ¿no? Y me dijo, si tú lo haces, yo te doy la guía y yo vengo a la inauguración cuando lo hagas. Y vine. Lo hicimos en Anáhuac del Norte, le dio Fernando Santibáñez, que estaba en Anáhuac del Norte, toda la logística, todo el diseño académico, y duramos un diplomado que duró 7 años con un éxito extraordinario. Empezábamos de cómo nace la música en el ser humano, cómo nace el sentido del ritmo. ¿Sabes cómo nace? En el vientre materno. No, en el vientre materno, con el sístole y el diástole del corazón de la madre. Entonces tú ya vas teniendo un sentido del ritmo. Era maravilloso. Incluso antes de tener latidos, claro. Claro, tuve 35 expositores, que eran los presidentes de las compañías discográficas, el director de derechos de autor. Estuve a la mejor gente, estuvo con nosotros, y me permito decirlo, Ignacio Soberón, el director de CIE, los primeros 2 años, dábamos el marco jurídico de la industria de la música. Estuvo conmigo Gabriela Baroa, que fue el director de Latin Grammys hasta el año pasado. O sea, tenía la mejor gente de la industria. Yo lo hubiera querido tener, por eso lo hice, porque yo tuve que aprender a base de topes. Pero en este diplomado, en 6 meses, híjole, salía sabiendo qué contrato firmar y qué no debería. Ya con eso ayuda mucho. Sí. Pero el marco jurídico, cómo montar un espectáculo, yo llevaba, no tienes idea, mercadólogos de las compañías disqueras, fue maravilloso. Wow. Y de eso me siento orgullosísimo. ¿Qué falta? Porque ya hizo cine, radio, televisión, conciertos, giras, cursos, libros. Es un padre amoroso, un esposo amoroso. Lo cuestionábamos como hombre, como profesional. ¿Qué sigue? Falta que algo le sigue. Pues mira, yo sigo aprendiendo, es decir, día a día sigo aprendiendo de todo. Tenemos un proyecto ahí con Gerardo Quirós, de hacer abuelos solteros. Estamos trabajando la idea, ojalá y logremos concretarlo. Me encantaría hacerlo. Es posible que lo llevemos al teatro, ojalá, pero sobre todo a la televisión me interesaría mucho, porque yo creo que estamos viviendo un momento en el país que nos hace falta recuperar muchos valores, darnos cuenta que la vida no es tan fácil como se pintan, sino que requiere de mucho esfuerzo y requiere de mucho tiempo para lograr lo que debes de lograr de la mejor manera posible. Y hay nuevas temáticas, ¿no? Que abordar. Sin duda. O sea, Papá Soltero abordó algunas, pero... Abuelo Soltero, claro, toda la problemática que existe ahora con nietos y con todo lo demás, sería muy divertido. Así es que en esas andamos y tengo todavía la ilusión de poder grabar un disco, unas 12 canciones más,
Bien, bien, sigo muy productivo. Oiga, eso sería muy interesante saber si son nuevas canciones o recopilaría algunos de sus éxitos anteriores. No sé, en eso estamos trabajando. Sí. Si serían recuerdos nada más, o si serían recuerdos y nuevas canciones también. Yo creo que sí. Sí, yo también. Y bueno, mientras me sienta productivo, pues ahí estaremos. Perfecto. Un mensaje que nos quiera dejar a todos los radioescuchas y los que ahora vemos la hora nacional. Claro, bueno, Rosalba, primero agradecerles a Orlando, a ti, a Elizabeth Nava, a todo el equipo que colabora en la hora nacional, esta oportunidad de acercarme a todos ustedes, amigos, e invitarlos a que el domingo a las 10 de la noche nos reunamos para poder escuchar la hora nacional. Es importante sentir que estamos unidos. Yo creo que es un momento que necesitamos escucharnos y acercarnos unos a otros, ¿no? Así es que gracias por esta maravillosa oportunidad. Ha sido una charla para mí muy divertida. Hacía mucho que no platicaba yo de todas estas cosas. Así es que me gusta recordarlas y me divierte. Gracias Orlando, gracias Rosalba. Muchísimas gracias a usted. Y por supuesto que platicar con una leyenda viva, con alguien que tiene tanto que vivir, tanto que enseñar y sobre todo tanto que disfrutar es para nosotros un placer. Muchas gracias César. Nosotros seguimos aquí en la hora nacional, el sonido que nos ama. Ha llegado el momento, amigas, amigos, de decir hasta pronto. Ay, esta noche ha sido grande, gracias a ustedes, a César Costa, a su música y a su labor. Nosotros los esperamos la semana entrante para continuar construyendo la historia de la hora nacional. Sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Les damos las gracias. Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.